saludar a Alberto. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, afortunadamente, gracias. Bien, profesor. Muchas gracias, mi amable. Bueno. Esperemos 2, 3 minuticos mientras ingresan los demás para empezar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Del Ecuador, perdón. ¿Cierto? El mismo fue el Ecuador. ¿A qué horas terminaron la otra clase?
Faltando como 15 para las 8 más 15 o menos. para las 8. 10. Ok, listo. Bueno, en un minuto iniciamos la clase de nosotros. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profesor. Bueno, espero que se encuentren muy bien. ¿Dónde anda José Fernández? José Fernández. José Fernández. Profesor. ¿Anda por ahí José Fernández? Sí, señor. Bueno, cuénteme cómo nos fue con la lectura de la sentencia C-154 del 97. Profe. Hola. Sí, ahí le escucho. Profe, pues lo que leí fue que ¿Cuál fue la norma que se demandó allá en esta sentencia? el artículo 241 de la Constitución contra el numeral. 241. ¿Sí la leímos o no Contra el numeral, Sí, profesor. pues ahí estuve leyendo Profesor. el artículo 32 Ujú. de la ley 80 del 1993. ¿Y sobre qué trata ese artículo 32 de la ley 80 del 93? ¿De qué trata? O hasta ahora estamos abriendo la sentencia. No, yo la estuve. ¿No la leímos? Sí, profesor, sí la leímos. Bueno, ¿dónde anda Yamile? Yamile Alvarado. Yamile Alvarado. ¿Tampoco está? Anderson Moreno. Anderson Moreno. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Profe, sinceramente no alcanza a leer la sentencia, ¿para qué lo voy a mentir? Y entonces, Porque no me dio el tiempo el día de hoy. Apenas la estoy mirando. ¿qué hacemos entonces? ¿Ninguno de ustedes la leyó? Profe, la sentencia claro, doctor. 154. A ver, presten atención a lo que les voy a decir. Cuando yo deje un trabajo, cuando yo deje una tarea, cuando yo deje una actividad, es para hacerla. Si bien es cierto, estamos en clases virtuales,
aquí es cuando más se debe notar el trabajo independiente que ustedes deben hacer. Pero si no estamos en esa reciprocidad de adelantar las tareas y los trabajos y actividades que yo les deje, ¿cómo creen que vamos a desarrollar, digamos, una sesión donde no hay participación por parte de ustedes y sobre todo que no hay la voluntad para que ustedes puedan profundizar en los temas que aquí se están compartiendo con ustedes? ¿Mm? Doctor, ¿Mm? la ley Porque entonces y la yo sentencia. empiezo a coger la lista, ya un momento. Entonces yo empiezo a coger la lista y empiezo a preguntar. No creo que tenga que llegar a esos escenarios de hacer las cosas porque me toca. Si ustedes están acá estudiando derecho es porque les apasiona el derecho, no porque están obligados. Y si a nosotros nos apasiona el derecho es porque efectivamente vamos a estar comprometidos con los trabajos que yo deje. ¿Mm? Ese es un compromiso que ustedes tienen, no por mí, sino con ustedes mismos. Recuerden que sus familias, sus seres queridos, sus amigos, etcétera, esperan mucho de ustedes, pero si ustedes no tienen ese compromiso con la sociedad, con ustedes mismos, con esas personas que están esperando que ustedes se gradúen, que ustedes obtengan un título universitario, pues así es bastante complicado. ¿Mm? Entonces yo perfectamente puedo decirles en este momento, vamos a hacer un quiz y me lo envían al correo. Porque, imagínense, le he preguntado a 3, 4 personas y el hecho no es decir sinceramente yo no lo hice, no. De lo que se trata es tener ese compromiso para poder, digamos, desarrollar las clases de una manera que no sea un monólogo en el que yo todo el tiempo esté hablando y que no haya participación de parte de ustedes. ¿Mm? Entonces, todas esas tareas que yo deje, todas esas actividades, esas lecturas, pues debemos hacerlas, porque si no, entonces no estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos. ¿Ve? Entonces, sí es un llamado de atención para los que no lo hicieron, para que nos pongamos pilas y si yo dejo un trabajo es precisamente para que ustedes lo desarrollen, no por dejar trabajos y simplemente el docente no los está preguntando, entonces no lo hacemos. Es por ustedes mismos. Porque en últimas, pues yo ya soy abogado. Ustedes están en un proceso de formación y en ese proceso de formación debemos representar lo que somos cada uno de nosotros, esa responsabilidad, esa pasión que tenemos frente al estudio del derecho. Porque si no, entonces, ¿qué clase de abogados vamos a hacer si nosotros no tenemos la pasión, la disciplina de leer? Porque aquí venimos es a formarnos como excelentes abogados, más allá de que nos graduemos en 3 años. Pero si no hacemos las actividades mínimas, fuera de que yo les dejara para mañana hay que leer 30 sentencias, pero les dejé una sentencia. Les he dejado, lean un artículo de la Constitución, lean 4 artículos del Código Sustantivo del Trabajo, y no lo hacemos. ¿Mm? Entonces es muy complicado el asunto. ¿Quién me puede mencionar un poco ese resumen de la sentencia C-154 del 97? Pero que realmente y honestamente lo haya hecho. Ali. Profesor, buenas noches. Dígame, Ali. ¿Va a hablar sobre la sentencia o Frank? Buenas noches, sí, profesor. Bueno, la demanda constitucional se basó en el contrato laboral sí. de los contratistas. Se basó en el contrato de los, se fundamentó en el tema de los contratos por prestación de servicio. Sí. La Corte. Pero mencionemos cuál es el artículo que es objeto de el artículo como tal es el artículo 13 de la Constitución, hablando del derecho a la igualdad como tal. Pero ¿cuál es la norma que se demanda? Exacto. ¿No? ¿Cuál es la norma? Buenas noches.
Ese es el derecho que se está demandando, que es el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana. No, porque ellos estaban Ali, un momento. ¿Cuál Se es el demanda el artículo 32 de la ley 80. no, 32, perdón, el artículo Numeral 32. 3. Numeral 3. El artículo 32 de la ley 80 80 de de 1993. 1983. Sí, tiene toda la razón. Es el artículo 32, numeral 3 de la ley 80 de 1993. Bueno, ¿y qué nos señala ese artículo 32 de la ley 80? Es correcto. Entonces, se presenta esta acción de tutela. ¿Una tutela? Perdón, una demanda constitucional. ¿Sí? Donde se hace énfasis sobre el contrato de prestación de servicio. ¿Sí? De fondo, las pretensiones que estaban buscando los accionantes era de que la prestación de servicio podía tener la misma connotación que el contrato laboral estatal. ¿Ya? Sí. El legislador hizo unos apuntes como el artículo 13 de la Constitución, en esa sentencia, donde habló un poco del derecho de la igualdad, que se traduce en el derecho de los individuos que se consagran en excepciones y privilegios. ¿Sí? En este orden de idea, la violación al derecho a la igualdad se produce en el momento en que se otorga un tratamiento diferenciado entre igual y sin que no haya ninguna justificación objetiva y razonable, apreciable desde la finalidad. A través de esa relación contractual y otros medios de una relación laboral de origen contractual y de su misma naturaleza y características y elementos esenciales de vínculo que une a la administración pública. ¿Sí? Sí, el legislador dice de que aunque haya de pronto una carga laboral igual, el contrato de prestación no puede pasar a ser un contrato laboral. ¿Sí? Que si pretende pasar a ser un contrato laboral no sería legal. En ese sentido, se pronuncia la sala, ¿sí?, de esta corporación y examinó la exequibilidad del contrato de la prestación de servicio bajo la vigencia del decreto ley 222 de 1993. Y se observa un quebranto del principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución Política Colombiana. Los contratistas independientes no pueden homologarse al empleo público o al trabajo oficial. Tampoco puede celebrarse que aquellas personas de planta que no puedan, que la institución no tenga el personal de planta para ejercer ciertas funciones o ciertas actividades, tiene pleno derecho la corporación de adquirir una planta paralela, que en este caso sería una planta de prestación de servicio. De otro lado, planteaba que la discriminación conlleva no solo a una desnaturalización del contrato de prestación de servicio, sino también a la vulneración al derecho al trabajo, reconocido en los preámbulos en los artículos 1, 2 y 25 de la Constitución Política, como por ende los principios mínimos laborales consagrados en el artículo 53 de la Carta Política. En especial, lo que la primicia de realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos. Bueno, también dijo la corporación que considera pertinente señalar que los principios mínimos de garantías constitucionales consagrados en el artículo 43 son de carácter general y aplicables. Le doy el paso a otro compañero. Eso fue lo que saqué como de todo el contexto de el fundamento de la sentencia. Listo, Ali, gracias. ¿Qué otro compañero? Jairo. Profe, buenas noches, Jairo Ramírez.
pudimos identificar la ratio decidendi de esa sentencia. No, profe, yo iba a hacer un pequeño resumen de toda la sentencia. Bueno, ¿qué será el resumen? Profe, bueno, como primera parte, la parte activa demanda el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 del 93. ¿Cuál es el propósito que tiene el Estado de permitir como norma de la ley 80 del 93, el artículo 32, de celebrar contratos prestación de servicios? ¿Cuál es el propósito? Profe, esta ley regula todo lo que es la parte de Contratación, contratación de contratación individual. Sí. Y la parte de contratar individual del Estado con particulares, digámoslo así. Entonces, en la sentencia explican lo que es la parte de contrato de trabajo y la parte de contrato de prestación de servicio, donde dice que el contrato explica que el contrato de trabajo es aquel donde hay una subordinación, se debe cumplir unos horarios y caso de la prestación de servicio que no se cumplen esto. Es autónoma la persona al momento de tener este tipo de contratos. Solamente se fija un tiempo para el cumplimiento del mismo. Eso fue lo que leí de esa parte, profe, y también solicitan ahí los conceptos o criterios de la Procuraduría y de otras entidades del Estado, sí, señor, del Estado, para que hagan su intervención respecto a este tema. Bueno, listo. ¿Algo más, Jairo? Pues, profe, era eso la colación que quería hacer del tema. Bueno, dos intervenciones más, la de Yuri y la de Franklin. Profesor, buenas noches. Pues buenas la noches. Sentencia nos habla básicamente, como lo han mencionado mis compañeros, del numeral 3 del artículo 32 de la ley 8093. Por considerar que, pues, entre otras, que esa es la que permite que la administración pública pueda contratar por prestación de servicios a personas para que desarrollen las mismas actividades o funciones que desempeñan los trabajadores oficiales o empleados públicos con las mismas obligaciones y deberes de aquellos. Pues esto da origen a una relación que en la práctica tiene como un carácter laboral. Por la subordinación, la dependencia con que se realiza, con la cual pues genera un trato desigual, discriminatorio entre los contratistas y los servidores públicos. Yo diría que en materia de garantías y derechos laborales, a pesar de que la base pues fáctica entre todos es idéntica y los apartes demandados fueron pues declarados exequibles por la Corte Constitucional, al considerar que la restricción demandada hace pues prevalecer el respeto al derecho a la igualdad, en tanto que solo pues autoriza la contratación por prestación de servicio de personas naturales cuando las actividades de la administración o el funcionamiento pues de la entidad no pueda celebrarse con el personal de planta. Es allí donde pues precisamente para evitar que al mismo tiempo el personal de planta y contratistas realicen idénticas labores en igual de condiciones, pero con tratamiento de labores distintos. Es allí donde se desmembró pues de los contratistas el principio constitucional de la prevalencia, donde la realidad pues sobre las formalidades establecidas pues por los sujetos de las relaciones laborales. Es donde uno dice pues tiene la plena operancia en los casos en que se haya optado por los contratos de prestación de servicios pues para esconder una relación laboral. Desde mi punto de vista pues, y teniendo en cuenta pues en que en Colombia las entidades públicas han venido haciendo pues un uso indiscriminado de la vinculación del personal mediante pues los denominados, entre comillas diría yo, los contratos de prestación de servicios. Pues de cierta manera lo cual se debe en gran medida a la restricción existente pues para modificar las plantas del personal de las entidades de este estado y pues a la necesidad del servicio pues de las mismas. Sin embargo, creo y me preocupa enormemente que se está haciendo un uso de este tipo de contrato pues para el ejercicio de funciones de carácter permanente, lo cual implica un quebrantamiento a la ley y a la jurisprudencia
dando que en estas situaciones se debe crear en empleos pues, correspondientes y no darle un mal uso a esos contratos de prestación de servicios. Ese es mi punto de vista, profesor, pues con base a la lectura de la sentencia. Bueno, muy bien, Yuri. Yo creo que ya dictaste la clase. Eso es precisamente el tema que quería abordar o que quiero abordar el día de hoy. Digamos que de acuerdo al análisis que has hecho de esta sentencia, la C-154 del 97, quise, digamos, que ustedes leyeran esa sentencia. Espero que lo hagan ya a motu propio, cada uno, para entender un poco la dinámica de esta situación que se viene presentando desde muchos años, la vinculación de las personas a través del contrato de prestación de servicios. Ya vamos a hacer, digamos, alguna de las análisis sobre eso que acabas de decir, que es, digamos, bastante acertado, pero primero, digamos que vamos a hacer primero un análisis del contrato de trabajo, no sin antes señalarles que el contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil, y eso quiero que lo tenga muy presente en este momento, y si se quiere, de naturaleza comercial, ¿sí? Desafortunadamente en las entidades del Estado y en el sector privado pues han hecho carrera, digamos, este tipo de contratos con el fin de desconocer derechos laborales, el pago de prestaciones prestaciones sociales, el pago de vacaciones, etcétera, etcétera, no sufragar los aportes a seguridad social por parte del empleador o del contratante, sino que le toca asumir esa carga al mismo contratista, pero quiero que, digamos, en la clase de hoy me identifiquen plenamente cuáles son, digamos, ese es el objetivo de la clase, cuáles son esos elementos diferenciadores entre un contrato de trabajo, elementos esenciales, y el contrato de prestación de servicios, pero que de alguna manera no lo vayan a introducir en el derecho laboral individual, sino que es una figura que yo acostumbro a traer a colación cuando explico el contrato de trabajo, con el fin de explicarlo y hacer, digamos, un cotejo entre un contrato y otro. Este contrato, como bien lo señalé, es de naturaleza civil y tiene, digamos, unas características específicas respecto al contrato de trabajo. Entonces, voy a iniciar, digamos, a dar las explicaciones efectivamente del contrato de trabajo, ¿sí? Para después, digamos, hacer la introducción de esa primacía de la realidad sobre las formalidades que están contenidas en el artículo 53 que analizamos el día de ayer. Entonces, ¿qué debemos señalar sobre el contrato de trabajo? Entonces, es aquel, digamos que la legislación laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, establece que es aquel que mediante una persona natural desarrolla o presta un servicio en favor de una persona natural o jurídica bajo una continuada subordinación y con una remuneración respecto a esa prestación de servicios. Entonces, a partir de esta definición que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo, pues claramente podemos inferir allí unos elementos esenciales que identifican que hay una relación de carácter laboral que se materializa a través de un contrato de trabajo. Y el código nos habla de 3 elementos esenciales y vamos a analizarlos uno a uno para poder, digamos, identificar muy bien en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, el primer elemento a partir de la definición que trae el artículo 22 de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. ¿Qué significa la prestación personal del servicio en términos del Código Sustantivo del Trabajo? Que aquella persona, Pedro Pérez, que se obliga o que celebra un contrato de trabajo es la que realmente va a prestar ese servicio. Es decir, es Pedro Pérez y no otra persona. Es decir, es intuito persona las obligaciones que derivan de ese contrato de trabajo que suscribe entre ese trabajador y ese empleador. Entonces, no es que se pueda, digamos, delegar esa responsabilidad en otra persona, sino que es intuito persona la celebración de ese contrato o la prestación de ese servicio o el desarrollo de esas actividades
por parte de quien suscribe o celebra ese contrato de trabajo. Entonces tenemos allí el primer elemento esencial de un contrato de trabajo, es decir, la prestación personal del servicio. El segundo elemento que establece el Código Sustantivo del Trabajo es la subordinación. ¿Qué significa la subordinación de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo? Pues es una facultad que tiene el empleador de exigirle a ese trabajador el cumplimiento de esas actividades sobre las cuales, digamos, versa esa relación laboral y en qué términos debe desarrollar esas actividades o bajo qué presupuestos se deben tener en cuenta en términos de subordinación, que el empleador tiene una facultad de exigirle el cumplimiento de un horario, de unos reglamentos, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se debe desarrollar esas actividades sobre las cuales se contrató a ese trabajador. Pero allí establece, digamos, una limitante. ¿Cuál es esa limitante? Que debe respetar la dignidad humana y los derechos mínimos de ese trabajador y aquellos derechos humanos que están consagrados en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos y que han sido, digamos, primero suscritos por el Estado colombiano y que han sido ratificados por el Estado colombiano. Entonces, si bien es cierto, el empleador puede imponerle reglamentos, puede darle órdenes a ese trabajador, puede señalarle esas circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo debe desarrollar esas actividades a través de esa facultad que le otorga, digamos, la ley, no puede, digamos, sobrepasar esa dignidad humana y esos derechos mínimos del trabajador, como quiera que estaría desconociendo de manera flagrante muchos derechos de rango constitucional y de derechos humanos que establecen los convenios internacionales. Entonces, digamos que esa es la limitante que tiene esa facultad del empleador respecto a la subordinación. Y el tercer elemento es la remuneración, que se traduce en términos de ¿qué? De salario. Cuando veamos el tema del salario, pues nos vamos a dar cuenta allí que el salario se puede, digamos, pagar en dinero o en especie. Pero digamos que para explicar un poco la dinámica de los elementos, hablamos de una remuneración y esa remuneración se traduce en un salario. Entonces, la norma allí nos dice lo siguiente. Una vez se reúnan los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario, estamos en presencia de un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que le demos a ese contrato. Más allá de que en la formalidad establezcamos que celebramos un contrato, suscribimos un contrato de prestación de servicio, pero que si en virtud de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades se configuran o concurren estos tres elementos, pues sencillamente no estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios, sino en presencia de un contrato de trabajo. Pero obviamente que esta situación pues la va a resolver, digamos, en un escenario muy específico que es el escenario judicial. Entonces allí, digamos, Yuri Alejandra hacía, digamos, una especie de análisis y de crítica respecto a cómo el contrato de prestación de servicios se ha convertido en el común denominador en la vinculación de los trabajadores a las entidades del Estado. La Corte Constitucional ha tenido que, digamos, pronunciarse en ese sentido, llamándole la atención a los organismos de control para que, digamos, ejerzan esas funciones de rango constitucional en el sentido de verificar que efectivamente en su momento fue la excepción, en este momento se ha convertido en la regla general, donde muchas de las personas que están vinculadas a entidades del Estado, y esto pues también sucede, digamos, en el derecho privado, se están vinculando a través del contrato prestación de servicios. ¿Y eso qué implicaciones tiene desde el punto de vista del desconocimiento de derechos laborales? Pues que sencillamente no se le va a reconocer, digamos, prestaciones sociales, el contratista tiene que sufragar los gastos a seguridad social, hay una subordinación
respecto a ese contratista en términos comparativos con esa persona que sí está vinculada, digamos, a través de un acto administrativo que desarrolla, digamos, las actividades de manera permanente. Conozco casos donde hay contratistas que llevan trabajando con ciertas entidades y eso es muy, digamos, común denominador en el distrito, donde gente que lleva 10, 15, 20 años trabajando en la modalidad de prestación de servicios, no han tenido la posibilidad, digamos, de tener unas garantías laborales que se identifiquen o se compadezcan con los cánones constitucionales. Y desafortunadamente, si bien es una figura, digamos, legal que está contenida, digamos, en este caso en la Ley 80 del 93 y que tiene, digamos, una inspiración en el mismo Código Civil, porque vuelvo y le repito, es una institución que deriva del Código Civil, pero que desafortunadamente a la hora de vincular personas a la administración se acude a ella desconociendo cualquier cantidad de derechos laborales. Desafortunadamente esa es una realidad que vivimos hoy en día en el derecho laboral, donde se ha hecho un uso desmedido del contrato de prestación de servicios. Y allí la Corte pues lo que hace es establecer, digamos, una análisis de ese artículo 32 de la Ley 80 del 93 y realiza, digamos, una comparación entre lo que es un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. No sé si los que alcanzaron a leer identificaron algunas de esas diferencias notables entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Si alguien me puede señalar algunas de ellas, pues las compartimos con todos los compañeros y las dejamos ahí como apuntes, digamos, ahí en nuestra agenda para poder más adelante, digamos, tener una clara distinción entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Entonces, bueno, yo les voy a mencionar algunas y ya le doy el uso de la palabra a Edilberto, entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, una que es, digamos, muy fácil de identificar es que en el contrato de trabajo, si quieren hacer, digamos, ahí un cuadro comparativo entre uno y otro, lo pueden hacer para señalar esas diferencias. Son muchas, pero trataré de señalar, digamos, las más notorias entre uno y otro contrato. Entonces, la primera de ellas, en el contrato de trabajo, las partes que celebran el contrato se denominan empleador y trabajador, mientras que en el contrato de prestación de servicios las partes se denominan contratante y contratista. Listo, esa sería una de las diferencias entre un contrato y otro. Otra diferencia entre estos dos contratos. ¿Cuáles serían de acuerdo a la sentencia C-154 de Edilberto? Y las mencionamos una a una si las tenemos todas. Bueno, muy buenas noches. Dentro de un contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios se diferencia el uno del otro por tres aspectos principales. El uno son los aportes al sistema de seguridad social. Listo. Bueno. Digamos, yo trabajé mucho tiempo con el SENA y a nosotros nos tocaba pagar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, perdón que lo interrumpa. Digamos, si quiere mencionar alguna en particular, entonces hacemos el análisis sobre la misma. Entonces, ¿cuál sería la conclusión allí? Que el aporte a seguridad social en el contrato de trabajo lo realizan proporcionalmente de acuerdo a lo que establezca la ley entre empleador y trabajador, mientras que en el contrato de prestación de servicios la carga la tiene el contratista de hacer los aportes a seguridad social en salud y pensión y eventualmente en riesgos laborales. Listo. Otro. También en este tipo la gran diferencia es que en la de prestación de servicios pues nosotros no tenemos derecho a la pensión, es decir, no hay un aporte directo para el que tiene un contrato de trabajo porque a nosotros nos descuentan directamente, no tenemos el porcentaje que se maneja en cuanto a la pensión y de igual manera no tenemos el aporte en cuanto a los riesgos laborales, tenemos que nosotros en prestación de servicios pagar automáticamente eso, es decir que las prestaciones sociales y la indemnización es una virtud del vínculo laboral.
Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de trabajar en ambos escenarios y entonces prestación de servicios no tiene una garantía específica porque se llama prestación de servicios porque hacen un contrato a término fijo. Se vence ese término y si ellos deciden, si se decide renovar o no renovar, pues ya es determinación de la administración directa. En el contrato laboral como tal, pues se tiene una ventaja. No es que vaya a ser fija, sino que hay una ventaja laboral que presenta mayor tranquilidad en cuanto a la seguridad, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la pensión. Es la característica que se presenta generalmente y se sigue presentando. Pues ayer hablaba directamente Fenalco de que para incentivar el trabajo, pues que se trabajara por horas. Eso está en el debate actualmente. Entonces, en vez de incentivar el trabajo, están promoviendo es el desincentivar el trabajo, que la gente se preocupe más porque más trabajo laboral, pero en cuanto a prestación de servicios es la propuesta que tiene Fenalco actualmente, están en debate ayer y hoy, están en ese proceso. Cuando nosotros hablábamos ahora de la sentencia C54, la que teníamos, se dice, hay una parte se dice que la subordinación y el pago de remuneración depende de cómo se establezca el contrato, como características de contrato de trabajo o de prestación de servicios. Listo, gracias, Hilberto. Bueno, de lo que ha dicho Hilberto, ¿cuál otra característica diferenciadora podríamos señalar allí en el contrato de trabajo? Entonces, mencionemos otro. La actividad, en el contrato de trabajo, la actividad que se realiza se circunscribe a las órdenes que emanan del empleador hacia el trabajador, mientras que en el contrato de prestación de servicios, digamos que hay una autonomía, hay una independencia para desarrollar el objeto contractual. Esa sería otra diferencia. Cuarta diferencia. En el contrato de trabajo tenemos, digamos, algunas modalidades de contrato de trabajo. Entre otras, les voy a mencionar algunas que vamos a desarrollar en la próxima sesión, y es que tenemos contratos a término fijo, contratos verbales, contratos escritos, contratos a término indefinido, mientras que en el contrato prestación de servicios depende, digamos, el tiempo de duración depende del desarrollo del objeto contractual. Tengo que señalar algo muy importante respecto al contrato prestación de servicios. Digamos que en principio este contrato prestación de servicios está diseñado para profesiones liberales. ¿Conocemos de qué se trata el concepto de profesiones liberales? ¿Sí? ¿Conocemos ese concepto de profesiones liberales? No, señor. No, señor. ¿Qué característica tiene una profesión liberal? ¿La carrera que nosotros estamos estudiando es una profesión liberal? Sí. Sí, Los sí, médicos, señor. los contadores, los arquitectos, ¿es una profesión liberal? El ejercicio del intelecto, ¿no, profe? Exacto. Una de las características de una profesión liberal es el intelecto, el conocimiento, y se requiere un título, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Un título académico, que es muy usual, así como en la administración, en las entidades del Estado, que se celebren contratos prestación de servicios, digamos, en el sector público. Es muy usual que en el sector privado también se utilice esta figura del contrato prestación de servicios sin tener ninguna consideración respecto a las profesiones liberales. Entonces ustedes pueden ver, digamos, en muchas copropiedades, en la propiedad horizontal, que hasta la señora que realiza las actividades de los servicios generales las tienen contratadas por prestación de servicios. El mismo administrador de la copropiedad lo contratan mediante la modalidad de prestación de servicios con el objetivo de ¿qué? De desconocer, digamos, derechos laborales y no pagarle, digamos, prestaciones sociales, que él mismo asuma la carga de el pago a la seguridad social, y desafortunadamente para esas copropiedades o esos contratantes o empleadores que hacen, digamos, un uso desmedido del contrato prestación de servicios, en un escenario judicial, pues lo que se alega es precisamente ese principio que dejamos pendiente el día de ayer, es la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Y cuál es la formalidad frente a la realidad? Pues precisamente la formalidad es ese documento que nosotros
firmamos como contratistas, es decir, contrato o prestación de servicios. Esa es la formalidad, pero que no se acompasa con la realidad que efectivamente se configuran esos tres elementos de un contrato de trabajo, como es la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Y entonces, en esa medida, el código establece que si se configuran esos tres elementos, estaríamos en presencia no de un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Entonces, es bien importante identificar muy bien desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista probatorio, si realmente frente a una prestación de servicios está la configuración de estos tres elementos. Entonces, el llamado, digamos, el objetivo de esta clase no es tanto que aprendamos mucho sobre el contrato de prestación de servicios, sino que me identifiquen plenamente los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Muchas veces nos dicen, yo no tengo contrato porque yo no firmé nada. Recuerden que existe también contratos laborales y en esa medida, si se configuran esos tres elementos, pues sencillamente estamos en una de las modalidades que tiene el contrato de trabajo, que es un contrato verbal. Así no se haya acudido a esa formalidad de celebrar un contrato, de suscribir un contrato de manera escrita. Y lo mismo sucede allí con el contrato prestación de servicios. Muchas veces esos contratistas o la generalidad es que cumplen los mismos horarios de las personas que están, digamos, desarrollando la actividad como empleados públicos en esas entidades del Estado, cumplen un horario de 8 a 5 de la tarde, lo requieren por WhatsApp o por medios electrónicos después del horario normal, timbran tarjeta para ingresar, para salir de la entidad. Entonces allí es donde debemos identificar si realmente se configuran estos tres elementos. Ahora bien, dentro de un contrato de prestación de servicios se podría, digamos, pactar como cláusula que ese contratista rinda un informe los jueves a las 3 de la tarde, es decir, le estamos señalando una hora específica para que rinda un informe sobre la ejecución del contrato, sobre el objeto contractual. Y en esto, digamos que la jurisprudencia de la Corte ha señalado de manera muy clara que a pesar de señalar un horario para que este contratista rinda un informe sobre el objeto contractual, no se puede predicar de que efectivamente hay una subordinación, porque si bien ese contratista tiene una independencia, tiene una autonomía, el contratante también puede pactar, digamos, un horario para que le rinda un informe respecto a esas actividades o ese objeto contractual sobre el cual, digamos, se basó la relación, en este caso sería de prestación de servicios. ¿Qué otras diferencias podríamos mencionar allí entre un contrato y otro? Perdón, Doc. En el tema de los contratos de prestación de servicios, cuando es con entidades del Estado, se suscribe una póliza de cumplimiento que se constituye como garantía. Como garantía, sí, señor. Sí. En el tema también, ya que usted estaba hablando ahorita, lo del tema de los informes de ejecución de contrato y todos los informes de supervisión contractual, eso algunas entidades también esto por parte del supervisor contractual, el coordinador de grupo, se lo exige al contratista, puede ser semanal, mensual, incluso de manera diaria. Y también con el tema de los honorarios, en este caso no es salarios, sino honorarios. Sí, honorarios. El contratista tiene que pasar la cuenta de cobro. Claro. Ahí tiene que pasar es donde el valor de honorarios mensuales. Sí. Tiene que pasar también el informe de supervisión contractual por parte del supervisor, un informe de gestión de contractual de las labores hechas en el mes, y de ahí del mismo modo le toca adjuntar la planilla de seguridad social, ya que le toca sufragar esos gastos de su propio bolsillo. Sí, sí, claro, digamos que esas son las formalidades que exige la administración para que a ese contratista le paguen los honorarios, ¿no? Que presente una cuenta de cobro, que presente el pago a la seguridad social, que presente el informe del objeto contractual de manera semanal, etcétera, etcétera, para que pueda acceder a esos honorarios, pero que realmente no se compadece con esos derechos laborales que
que eventualmente tendría si estuviera vinculado mediante un contrato de trabajo, mediante una vinculación legal y reglamentaria, pero que es un uso desmedido por parte de las entidades. Listo, Edilberto. Y después Yuri. Bueno, otra de las características que se ve muy marcada es las indemnizaciones en virtud de la finalización de un vínculo laboral, ya que cuando la desvinculación laboral no ha sido por justa causa, pues hay un derecho por decir, la pelea que se hace por que terminó el contrato injustamente, tiene derecho a una indemnización, mientras que en el prestación de servicios no se terminó el contrato, chao, y pues qué pena, pero estaba escrito y estaba hasta esta fecha. Entonces, esa es una gran desventaja de cuando hay una desvinculación laboral. En un lado, pues se tiene derecho a una indemnización y hasta los 45 días que dicen que le dan para que consiga otro, mientras que en prestación de servicios no hay nada. Sí, claro, sí, ahí está una notoria vulneración de derechos laborales en este tipo de contratos de prestación de servicios. Y una de esas es que efectivamente, pues mientras en el contrato de trabajo, frente a un despido sin justa causa, la ley le exige al empleador que debe indemnizarlo de acuerdo en los términos del artículo 64, en el contrato de prestación de servicios simplemente hay un objeto contractual que se va a desarrollar durante un tiempo determinado y sencillamente cuando se cumple con ese objeto contractual se termina el contrato y no hay, digamos, la posibilidad de pago de prestaciones, de indemnizaciones y demás. Yuri. Alejandro. Profe, el tema de las cesantías y de las vacaciones también es otra gran diferencia entre el contrato Sí. legal y la prestación de servicios. Sí, claro que sí. Teniendo en cuenta pues, que el contrato de servicios no tiene esas garantías que sí las tiene un contrato laboral Exacto. como tal. En el contrato de trabajo, digamos, se reconocen prestaciones sociales y salario, mientras que en el contrato de prestación de servicios solo se reconocen honorarios. Otra diferencia es que en el contrato de trabajo está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, mientras que el contrato de prestación de servicios tiene su regulación en el Código Civil y eventualmente en el Código de Comercio. Ali, ¿iba a decir algo? Profe, es que estaba mirando también, pues que hay una parte que estaba leyendo por la tarde que dice que hay una sentencia que dice que es creo que es la sentencia C397 del 24 de mayo del 2006, sí, donde la expresión 3 contenía los numerales 1 y 2 del Código Sustantivo del Trabajo, sí, dice que solamente con que se cumpla 3 puntos del contrato de trabajo, hablamos de 3, ¿no? Sí. ¿Cierto? Es el salario, ¿sí? La actividad personal, la prestación personal y la del servicio. Subordinación. Sí. Exacto. Esa sentencia dice de que con que se cumplan 2, ¿sí? Con que se cumplan 2 de las 3, ¿sí? Tanto en el sector público como en el privado, para que se sostenga una existencia de contrato de trabajo, es mantenerla con fluidez, ¿sí? Sí. Entonces, mire que no es tanto la diferencia en la prestación de servicio de un contrato laboral, porque hay prestaciones de servicio que el funcionario, sin la intención, está cumpliendo un horario, porque hay funcionarios que llegan a las 7, 8 de la mañana y el jefe lo tiene que ver en la oficina hasta las 4 o 5 de la tarde. Sí. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, es lo que siempre no sé cuál fue la última sentencia de la Corte del año pasado, donde se ordenó de que el contratista no debía pagar, ¿sí? No debía pagar los parafiscales que es salud, pensión, que debía de ser en mutuo, tanto el contratante como el contratista, y que también debía de pagarle lo que es vacaciones, cesantía, ¿sí? Porque es que no hay mucha la diferencia entre el contrato laboral y el de prestación de servicio. Mire que esa sentencia yo la leí y me dejó como un poco dudoso, porque dice que con nada más que con las 3 que se cumplan 2, ya no estamos en un contrato de prestación de servicio,
sino en un contrato directamente laboral. Correcto, sí. Sí, se cumplen, Entonces, digamos. mire que hay contratistas que sí yo he visto, porque yo he trabajado, yo tengo 20 años trabajando en el sector público, también he trabajado como contratista, he trabajado como Empleado público. provisional, ¿sí? Sí. Y mire que yo me he dado cuenta de que hay instituciones que a uno sí le están dando, está cumpliendo los requisitos, a pesar de que está uno cumpliendo un contrato de prestación de servicios. Le dicen a uno que tiene que llegar a las 8, que tiene que salir a tal hora, que está bajo la subordinación de tal jefe que pronto puede ser el supervisor. Y no es mucha la diferencia. Lo que pasa es que a mí me parece que es como un tema más de que tomamos esa figura de cuando comenzaron. ¿Se acuerda que en un tiempo la gente la posicionaban en los puestos como una firmita? Mandaban a la persona y ahí se posicionaba, y después entonces llegaron los concursos por meritocracia, y a todos le vamos buscando como el quite. Cuando llegaron los concursos con meritocracia, comenzaron a sacar estos contratos de prestación de servicio. ¿Sí? Sí. Y no es mucha la diferencia, porque esa sentencia lo dice. Con nada más con que se cumplan dos condiciones, ya no es un contrato de prestación de servicio, sino un contrato laboral. Ok, bueno, listo, gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar una interrogante, una pregunta para todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa de 5 o 10 minutos y al regresar, digamos, la respondemos y la socializamos. Entonces, óiganse muy bien la pregunta que voy a formular en este momento. Desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio, ¿a quién le corresponde, y ojo a los verbos que voy a utilizar, a quién le corresponde probar o desvirtuar que existe un contrato de trabajo? Entonces, vamos a una pausa, una breve pausa, hasta las 9:10, y miramos desde el punto de vista probatorio y procesal a quién le corresponde demostrar que estamos en presencia de un contrato de trabajo. ¿Qué dirían ustedes? Entonces, pensemos bien la respuesta y en 10 minutos nos encontramos nuevamente para responder. Doctor, me hace un favor, qué pena, me repite, no lo alcancé a escuchar bien. Desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista procesal, ¿a quién le corresponde ante un juez, obviamente, ante un juez en un escenario judicial, demostrar o desvirtuar que existe una relación de tipo contractual en términos de contrato de trabajo? ¿Ya? Es decir, ¿a quién le corresponde demostrar o desvirtuar que estamos en presencia de un contrato de trabajo? Entonces, pensemos la respuesta y Listo, doctor, gracias. en 10 minutos la resolvemos y hacemos una discusión sobre ese particular. Listo, entonces en 10 nos volvemos a encontrar.
Bueno, listo. Retornamos nuevamente a la sesión. Antes de resolver la pregunta que les formulé, Yuri creo que estaba pendiente por realizar algún comentario. Me pareció haber visto que levantaste la mano. No, profe, ninguno. Bueno, listo. Gracias. ¿Cómo nos fue con la respuesta? ¿Qué dirían ustedes? Entonces, planteémoslo en un escenario en el que, digamos, es muy común en la administración. Es decir, tenemos un contrato de prestación de servicios y en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿cómo sería en términos de probatorios y procesales demostrar que efectivamente se configuran es un contrato de trabajo atendiendo esos tres elementos esenciales: prestación personal del servicio, subordinación y salario? ¿Qué dirían ustedes o qué conclusión llegaron en este espacio que dejamos de break? Levantemos la mano el que vaya a participar. Juan Felipe. Buenas noches, profesor. Yo considero Buenas noches. que en el caso de un contrato de trabajo, a quien le corresponde demostrar que efectivamente se configuró un contrato es aquel que cumplió funciones o que fue el empleador, y desvirtuarlo es para aquella persona jurídica o quien fue el contratante. Él desvirtúa que efectivamente no hubo un contrato y tendrá como demostrar que no se configuró. Y si es para... Sí, dígame. O sea, estaríamos hablando, digamos, como de si le entiendo, de la carga dinámica de la prueba. Carga dinámica de la prueba, sí, señor. Sí, es decir, quien tenga la mayor posibilidad de demostrar un hecho, estaría, digamos, en la obligación o en la posibilidad de demostrar esa relación de trabajo, ¿sí? Sí, le entiendo. Sí, así es, y desvirtuarlo también. Correcto. ¿Qué otra opinión tenemos? Ya miramos a ver cómo lo acondicionamos de acuerdo al fundamento legal que soporta, digamos, esa situación. ¿Qué otro comentario o qué otra opinión tendríamos sobre este particular? Bueno, pero que no sean los mismos de siempre: Ali, Yuri, Alejandra. Ahí tengo acá 45 participantes. A ver, ¿quién me ayuda? Alguien distinto a ellos dos. Ya ahorita les otorgo el uso de la palabra. Profesor, David. vea, en el caso en ese caso laboral de la carga dinámica de la prueba, como en otras jurisdicciones del derecho, pues digamos que correspondería al trabajador, en ese momento la ley, digamos que establece una presunción a favor del trabajador. Sí. ¿Sí? O de que existe de plano un contrato laboral. Entonces, por este motivo, le corresponde al empleador, es quien debe probar si existió o que hubo o no hubo una prestación de servicio, ¿sí? O si hubo un contrato de trabajo o que no hubo una subordinación. Correcto. Listo, bien. ¿Tenemos una opinión o nos acogemos a la postura de David? ¿O alguien tiene, digamos, una opinión distinta sobre esa última participación? No, sigo lo mismo, que el encargado es el empleador, doctor. ¿El empleador o Pienso igual que empleado? David, doctor. Profe, buenas noches. Bueno, y ya que estamos de acuerdo con la postura de David, bueno, Franklin, ¿qué diría? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí le escuchamos. Profesor, pienso que, digamos que el que tiene que, según la sentencia que se leyó, la sentencia 154 de 1997, se dice que de alguna u otra forma el trabajador es el que ejerce la acción ante la justicia del trabajo, ¿cierto? Sí. Porque a él corresponde, digamos, la acción. Sino de alguna u otra forma, pues, digamos que
si él no ejerce la acción como el contratante, pues va a desvirtuar lo que aquel está diciendo, ¿no? Y el contratante será pues el que desvirtúe las pruebas, ¿no? Sí, y tendríamos, digamos, un fundamento normativo para señalar que el empleador es el que debe desvirtuar que no se configura una relación de trabajo o ese contratante. Digamos que el trabajador tiene que probarlo, porque realmente es el que va a ejercer la acción. Decir, sí, miren, yo trabajaba, cumplía un horario y digamos que ejercía unas labores en un tiempo, en un modo y un lugar. Y eso es lo que tiene que probar el trabajar. Lógicamente que si tiene un apoderado o lo hace ante el Ministerio del Trabajo, ante la Justicia del Trabajo, pues ellos mirarán si realmente lo hay o si ejerce también su acción a través de un apoderado. Pero digamos que el que va a desvirtuar las pruebas, lógicamente, es el contratante, para ver si realmente era un trabajador o si simplemente era un contrato de servicios, ¿no? Ok, listo. Bueno, alguien que me ayude con la lectura de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, si lo tenemos ahí a la mano. ¿Quién lo tiene? ¿Yuri? Sí, profe. Bueno, por favor, me ayudas a leer el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, señor. Gracias. Artículo 24. Presunción. Dice artículo modificado por el artículo 2 de la ley 50 del 90. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Listo, gracias. El segundo inciso quedó declarado inexequible. Sí, señor. Bueno, a partir de este presupuesto del artículo 24, entonces, ¿qué pensaríamos ahora ya teniendo un fundamento que tiene, digamos, su soporte o su asidero en el artículo 24 del Código Sustantivo? ¿Qué diríamos? Profesor, pues que se presume que cualquier actuación laboral de la que usted nos habló ahorita se rige por un contrato de trabajo, o sea, existe una actuación laboral. Por tanto, le corresponde al empleador desvirtuar eso, ¿sí? O sea, imagino que en un proceso laboral o en una acción laboral que una persona quiera demandar o iniciar alguna acción contra ese empleador, es el empleador a quien le corresponde desvirtuar, o lo que usted dice, a quien le corre la carga dinámica de la prueba, en probar de que no existió esa relación. Sí. Efectivamente. Digamos que lo complementa muy bien David con la misma participación que hizo al principio. Efectivamente, este artículo 24 lo que nos señala es que toda relación de trabajo, toda prestación de un trabajador se presume que está regida por un contrato de trabajo. Luego allí hay una presunción legal, una presunción que emana del mismo Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese orden de ideas, a quien le correspondería, digamos, desvirtuar que no es así, pues efectivamente sería a ese contratante, ¿ya? Es decir, hay una presunción y hay una norma que es el artículo 24 que establece que todas estas relaciones donde hay una prestación personal del servicio se presume que está regida bajo un contrato de trabajo. Luego sería el contratante al que le correspondería desvirtuar que ello no es así. Digamos que en términos prácticos, la única, digamos, carga, obviamente que estamos en un sistema rogado en el que debemos llevarle los medios de prueba al juez para que obviamente falle a favor de nosotros, pero que atendiendo a esta presunción de que existe, digamos, un contrato de trabajo, casi que lo único que le correspondería al trabajador o a ese contratista mejor para que se demuestre que efectivamente estamos en presencia de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. Por eso les mencionaba
al principio de la clase que el requisito, el primer elemento del contrato de trabajo es la prestación personal del servicio, es decir, que es intuito persona, que es Pedro Pérez el que se obligó a desarrollar esa actividad para la cual fue contratado y no María. Entonces, en términos de prestación personal del servicio, casi que la única elemento del contrato de trabajo que le correspondería demostrar a ese contratista es la prestación personal del servicio. Pero las otras dos, digamos la subordinación y el salario, la remuneración, ya le correspondería desvirtuarlo a través de esa presunción que establece el artículo 24 al contratante. Pero ¿cómo sería, digamos, desde el punto de vista probatorio, demostrar en un escenario que eso es lo que se nos presenta, digamos, en el ejercicio profesional? ¿Cómo podríamos demostrar nosotros que un trabajador o un contratista mejor devenga determinada cantidad de dinero cuando no tenemos, digamos, un documento, un medio de prueba documental que soporte que efectivamente devengaba, digamos, una determinada cantidad de dinero? Porque ese tipo de casos también se pueden presentar en la realidad. Es decir, le hacíamos el pago de manera personal, pero no, digamos, firmábamos ningún documento, no hay una consignación. ¿Cómo podríamos por lo menos demostrar que efectivamente sí hay un salario o una subordinación? ¿Cómo lo podríamos demostrar desde el punto de vista probatorio? ¿Qué dirían ustedes? Profe, en este caso no le basta como, pues, como comprobar la prestación o la actividad pues, personal para que se presumiera la asistencia al contrato de trabajo, y de esa manera pues el empleador es pues lo que veníamos diciendo a quien que le corresponde pues debe desvirtuarla como tal. Sí, sí, claro, sí. El otro escenario que le planteo es, digamos, distinto. O sea, respondiendo a la primera pregunta, pues bastaría solo con demostrar la prestación personal del servicio y ya los otros dos elementos, el de la subordinación y el de la remuneración o salario, le correspondería al contratista desvirtuarlas. No tanto probarlas, sino desvirtuarlas, que no es un contrato de trabajo, sino un contrato prestación de servicios. Pero desde el punto de vista probatorio, en otro escenario, digamos, donde planteáramos la situación de cómo podemos demostrar un salario donde no hay un documento que así lo demuestre, ¿cómo podríamos demostrarlo ante un juez? Digamos que nos pagan en efectivo y no hay, digamos, un documento que señale que nos pagan determinada cantidad de dinero, o no hay una consignación a una entidad bancaria. ¿Qué dirían ustedes? ¿O cómo podríamos demostrar ese último elemento frente a una situación de esta naturaleza? Profe, buenas noches. ¿Con testigos? ¿Cómo De manera declarativa, profesor, o yo pensaría que podría ser de manera declarativa a través de, como dice la compañera, de testigos, sí, y tal vez acreditando las necesidades básicas que tuvo o que suplió esa persona durante ese transcurso o ese lapso en que trabajó o laboró en ese tiempo, pues que si bien no fue consignado, pues sí. esa persona tuvo que haber tenido unas necesidades básicas. Sí, bueno, digamos que esa sería una de las alternativas que tendríamos, especialmente la primera, digamos, a través de un testimonio. Pero si realmente no tenemos ese testimonio, no tenemos esa posibilidad de demostrar, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Efectivamente, podríamos hacerlo a través de demostrar una jornada de trabajo, ¿no? Recuerden que hay una jornada máxima legal y una jornada ordinaria. La jornada ordinaria es la que acuerdan las partes y la jornada máxima legal es la que establece la ley, es decir, 8 horas diarias y 48 semanales. Si nosotros podemos lograr demostrar que atendemos a una jornada de trabajo máxima legal, es decir, 8 horas diarias y 48 semanales, como mínimo tendríamos la posibilidad de que el juez nos reconociera ante una situación o una hipótesis de esta naturaleza, que nos reconociera como mínimo el salario mínimo, ¿ya? Es decir, frente a esas dificultades que se puedan presentar, porque casos
digamos, se pueden presentar en ese sentido. Es decir, no tenemos un documento que pueda demostrar que devengamos determinada cantidad de dinero, pero que si podemos demostrar una jornada de trabajo, pues en esa medida podríamos demostrar que, o podríamos solicitarle al juez que por lo menos nos reconozca un salario mínimo, como quiera que tanto la Constitución como el Código Sustantivo del Trabajo establece que el empleador debe garantizar esos derechos mínimos y estaría obligado por lo menos a reconocer un salario mínimo. ¿Listo? ¿Alguien iba a señalar otra idea? Doctor, libertad Dígame, John Jairo. Libertad probatoria, ¿no? Lo que más o menos lo que estaban diciendo. Bueno, digamos que ahí es una línea muy delgada. Cuando ustedes vean derecho probatorio, se van a dar cuenta que les van a explicar un tema sobre la pertinencia y la conducencia de las pruebas, de los medios de prueba. Es decir, no con todos los medios de prueba que establece nuestro Código General del Proceso y el Código Procesal del Trabajo se puede demostrar un hecho, porque hay ciertos medios de prueba que solamente con esos medios de prueba yo voy a demostrar un hecho. Entonces les voy a señalar un ejemplo y me voy a salir un poquito del contexto del derecho laboral. ¿Cómo demuestro yo que una persona es propietaria de un inmueble? Escrituras públicas. A través de la tradición. Con el certificado de tradición y libertad. A través del certificado de libertad y tradición, ¿no es cierto? Es decir, es mediante esa prueba que se demuestra que una persona es titular del derecho de dominio y propiedad, no a través de testimonios ni a través de otro tipo de medios de pruebas que nos ofrece, digamos, nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando ustedes vean medios derecho probatorio, seguramente les van a hablar sobre la conducencia y la pertinencia de la prueba. Entonces, frente a un testimonio, pues ya el juez, a través de la experiencia y las reglas de la sana crítica, determinaría si realmente demostrar un salario a través de un testimonio sería pertinente y conducente para demostrar, digamos, esta situación. Entonces ya sería el análisis que haría, digamos, en un escenario judicial el juez a través de, vuelvo y repito, de las reglas de la sana crítica y de la experiencia para poder demostrar esta situación en particular. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a este contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. No, señor. Bueno, listo. El objetivo... No, señor. Sí, Luis Alberto. No, señor, no hay dudas. Bueno, listo. El objetivo de la clase del día de hoy no era otro que el de identificar claramente los 3 elementos del contrato de trabajo. No era que se mencionara el contrato de prestación de servicios para darle, digamos, una preponderancia en el derecho laboral, sino que se identificaran claramente esos 3 elementos y que de alguna manera, frente a una situación muy particular como es la prestación de servicios, se pudiera alegar, digamos, la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y eso quiero que quede, digamos, un poco claro en el imaginario y en el conocimiento que tienen ustedes del derecho laboral, que ese contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil, que en nada guarda relación con el derecho laboral individual, sino que es una institución que, si bien es legal, desafortunadamente se utiliza por muchas entidades del Estado y en el escenario privado para desconocer derechos laborales. Entonces, lo que quise es hacer un cotejo de este contrato de trabajo con el contrato prestación de servicios, pero con el objetivo único de identificar esos 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo, más allá de la denominación que se le dé a esa formalidad que digamos, deriva de una relación contractual. Entonces, espero que haya quedado muy claro esos 3 presupuestos del contrato de trabajo y
Para mañana vamos a realizar una pequeña investigación, obviamente teniendo los instrumentos que le mencioné al principio del módulo, como es el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución, el Decreto 1072 de 2015, para que estudiemos a partir de mañana la clasificación de los contratos de trabajo, teniendo ya como objetivo identificado los 3 elementos. Miremos cuáles son las clases de contrato de trabajo y vamos a mencionar, digamos, algunas características de cada uno de ellos para el día de mañana. Espero que para mañana, si yo le pregunto de manera aleatoria a alguno de los estudiantes la tarea, pues que me respondan con toda seguridad y que efectivamente sí realizaron la tarea y me contesten con toda la seguridad de que realmente están comprometidos con la clase de laboral individual. Por último, me está levantando la mano José Álvarez. Si tiene algo en particular, pues mencionémoslo de una vez. Y si no, doctor, buenas noches. Sí, señor. Nos encontramos mañana a las 8:05 de la mañana. A las 8:05 de la noche, perdón. Muchas gracias, doctor. No, es solo como para de pronto si me pudiera reafirmar esas situaciones. Según lo que pude comprenderle, doctor, si es un conflicto de contrato de trabajo con las características que ya nos enseñó, sí, esos conflictos se dirimen en un ámbito pues de derecho laboral. Sí. Si es de contrato de prestación de servicios en el derecho civil, en la jurisdicción civil. ¿Jurisdicción ordinaria? ¿Me habla? Sí, señor, civil. El de prestación de servicios. Si vamos a alegar, digamos, el contrato depende la vinculación. O sea, si estamos hablando de un contrato prestación de servicios y queremos alegar la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues ya tendríamos que ir a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social para que un juez declare que efectivamente es un contrato de trabajo y no un contrato prestación de servicios. Pero si la vinculación es de un contratista con el Estado, ya cambia la jurisdicción, porque ya tendríamos que surtir, digamos, un procedimiento ante la misma jurisdicción, ante la misma entidad, para que a través de un acto administrativo nos niegue lógicamente la solicitud que presentamos y en esa medida demandaríamos la expresión de la voluntad, que es un acto administrativo, y ya sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que conocería este asunto. De acuerdo, doctor. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Entonces depende en qué escenario estemos hablando. Si es un contrato de prestación de servicio que se celebra en el sector privado o un contrato de prestación de servicios que se celebra con una entidad del Estado. Entonces ya tendríamos que requerir a la administración, donde lógicamente nos va a negar el derecho que pretendemos, y a través de esa manifestación de la voluntad, que lo hace a través de un acto administrativo, demandaríamos ese acto administrativo y ya digamos los presupuestos de la configuración de un contrato de trabajo, pues ya los tenemos muy claros para alegarlos ante esa jurisdicción. De acuerdo, doctor. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, listo, José. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 8:05. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, no se les Muchas olvide la gracias. tarea. Profesor, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas La noches. tarea. Buenas noches, no se les va a olvidar la tarea. Gracias. Bueno, Mañana, doctor Carlos. hasta mañana, que descansen y que pasen una feliz noche. Gracias, doctor, igual. Bueno.